Listo. Bueno, en primer lugar, agradecerlas y agradecerles a todos por haberse sumado a este primer webinar informativo de la primera convocatoria para grandes y pequeñas donaciones del Hotspot de Biodiversidad de los Andes Tropicales. Mi nombre es Cintia Garland, soy la coordinadora regional del equipo regional de implementación del Hotspot Andes Tropicales y también coordinadora País Perú. Así que estoy encantada de conocerlos a todos ustedes, ¿no? Y más bien le doy el pase a Michelle para que se pueda presentar, para los que no la conocen todavía. Buenas tardes a todos y todas. Me llamo Michelle Zador y estoy la directora de este portfolio de Andes Tropicales, trabajando en Washington, D.C., en la Secretaría de CPF. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy tarde. Muchas gracias, Michelle. Marta, si puedes presentarte, por favor. Gracias, Cintia. Bueno, mucho gusto. Para los que no me conocen, yo soy Marta Silva. Trabajo con Patrimonio Natural, que es la organización del equipo regional de implementación en Colombia, encargada de coordinar las donaciones en este país. Y yo soy la coordinadora. Gracias. Muchas gracias, Marta. Jorge. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Jorge Mariaca. Yo soy el coordinador READ para Bolivia. Esta vez estamos trabajando desde ASEA, la nueva organización, socia de los READs de Andes Tropicales. ASEA es la Asociación Boliviana para la Investigación y la Conservación de los Ecosistemas Andino-Amazónicos. Estoy con sede en La Paz. Muchas gracias a todos por su presencia. Bueno, muchas gracias. Yo creo que podemos empezar. Siguiente, por favor. Antes de entrar al contenido, quiero comentarles un poco cuál es el objetivo de este webinar. Este es principalmente aclarar dudas y brindar todas las precisiones necesarias para que las propuestas que se vayan a presentar en esta primera convocatoria estén lo mejor posible, básicamente, ¿no? Entonces, eso es lo que buscamos con esta presentación. Y vamos a abordar diferentes puntos. Primero, vamos a dar una breve introducción al CPF, que es el Fondo de Alianzas para los Ecosistemas Críticos. Luego vamos a hablar un poco del perfil del ecosistema del Hotspot de Andes Tropicales, que ya van a ver que es un documento muy importante que ha sido actualizado el año pasado. Luego vamos a entrar a todo el detalle de la primera convocatoria, incluyendo plazos, no fechas, horas, también los criterios de evaluación que vamos a considerar, así como los pasos para presentación de propuestas de grandes y pequeñas donaciones. También les vamos a dar algunos consejos para su aplicación. Y luego voy a explicar muy rápido cuáles son los próximos pasos. También les vamos a dar algunas referencias importantes para que puedan revisar para esta convocatoria. Y finalmente los contactos claves, ¿no? Que en realidad ya nos hemos presentado. Y bueno, vamos a cerrar con una ronda de preguntas, pero yo les quiero hacer un pedido especial. A lo largo de la presentación seguro van a tener varias preguntas. Les pedimos que por favor las vayan agregando al chat, porque todas estas preguntas van a ser sistematizadas y cosa que en el espacio final ya vamos a poder entrar directamente a las respuestas. Eso por ese lado. Lo otro, como pueden ver, esta sesión está siendo grabada. Entonces, en caso que haya algún colega o alguien adicional de su organización que haya querido participar, no se preocupen. Este video lo vamos a subir a la página web del Hotspot la próxima semana. Así que va a estar a su disposición. Otro pedido que les quiero hacer especial es que por favor tengan su micrófono silenciado, ¿no? Para no tener interrupciones durante la presentación. Y más bien, antes de continuar, yo quería pedirles a ver si nos podemos tomar la foto grupal ahora, aprovechando que todos estamos despiertos, ¿no? ¿Les parece? Si pueden prender sus cámaras, por favor. Antes de estar saturados con toda la información que vamos a presentar. Sí. Que tengan cara de consternados. No. Mentiras. Sí, más bien Alonso, si tú nos puedes ayudar, nos avisas cuando sonreímos. Sí, si pueden activar sus cámaras y yo voy a contar en 1, 2, 3. Y se quedan por favor unos minutos porque son varias pantallas. En 1, 2, 3.
A ver, una más. Por favor, sigan. Y una última. Listo, muchas gracias. Muchísimas gracias. Entonces regresamos a la presentación. Un ratito. Listo. Michelle, te doy el paso para que puedas iniciar. Gracias. Gracias y gracias otra vez. Yo sé que alguna gente en este webinar conoce CPF bastante bien. No voy a entrar en mucho detalle, pero yo sé que también puede tener algunos participantes que no nos conocen muy bien. Justo tenemos un sitio web con mucha información para conocer nosotros, pero aquí voy a dar algunas actualizaciones sobre CPF. Entonces, somos CPF, pero es el Fondo de Alianzas para los Ecosistemas Críticos. Tenemos como más que 20 años trabajando y ahorita tenemos 6 donantes globales listados como la Agencia Francesa de Desarrollo, la Conservación Internacional, la Unión Europea, el Fondo de Medio Ambiente Mundial como el GEF, el Gobierno de Japón y el Banco Mundial. ¿Se puede ir a la próxima? Y la idea de tener tantas entidades públicas financiando CPF es que quieren canalizar fondos a través de sociedad civil para la conservación de biodiversidad y los ecosistemas. Entonces, somos un fondo únicamente dirigido a apoyar y empoderar la sociedad civil. Y justo de una manera tenemos como 3 metas como generales. Uno es conservar la biodiversidad en los hotspots del mundo, o sea, estos son las áreas que albergan la diversidad biológica a nivel global y son muy amenazadas. También un meta es construir, apoyar el liderazgo de conservacionistas sector local para que se pueda liderar de una manera localmente y siempre apoyar en el desarrollo sostenible, prácticamente local en comunidades rurales. ¿Se puede ir? Próxima. Entonces, como yo dije, tenemos ahorita 22 años y hasta la fecha hemos trabajado y invertido en 25 de los 36 hotspots. Ahorita el número 109 países y territorios. O sea, somos uno de los fondos más importantes para invertir en los hotspots del mundo. Hasta la fecha, más que 2,600 OSCs han recibido fondos de CPF y las inversiones hasta la fecha son $274 millones y hemos ayudado a apalancar $394 millones. O sea, los fondos de CPF han ayudado a gestionar más que $600 millones. O sea, es bastante importante fondos. Para aterrizar en los Andes, los 4 países andinos donde hemos trabajado, que se puede ser es Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Justo tenemos más que 20 años trabajando en sus países en 2 hotspots, Andes tropicales y Tumbes, Chocó, Magdalena por la costa. Y nuestros bases de datos indican que 216 proyectos financiados por un monto de $24 millones. Y yo sé en algunos sectores estamos otra vez una importante fuente de fondos para los ONGs locales. Una importante como aspecto de CPF es no solamente hablamos de proyectos y fondos, pero justo con este apoyo hay importantes logros de CPF que se puede ver a la derecha de esta diapositiva. Por ejemplo, estos son ejemplos.
Por ejemplo, casi 1,000 especies en la lista roja de IUCN han recibido apoyo directo para la conservación de las especies lo más amenazadas en el mundo. Se puede ver, por ejemplo, que 51.1 millones de hectáreas son bajo manejo fortalecido en los Key Biodiversity Areas, las áreas claves de biodiversidad o KBAs, las áreas que justo albergan especies de importancia a nivel global. Y por ejemplo, 16 millones de hectáreas bajo nueva protección. Y quiero dar una gran gracias a los compañeros de Andes, porque yo sé que ustedes son importante contribución a estos grandes números. Entonces, muchísimas gracias y por eso estamos regresando por las importantes contribuciones que ustedes en los países han hecho para lograr estas importantes metas. ¿Podemos seguir? Entonces, como yo digo, CPF no hace estos logros. Es a través de cada proyecto de ustedes, juntamente podemos lograr estos importantes resultados de conservación. Por eso la palabra alianza en nuestro nombre es tan importante, porque justo somos una alianza trabajando en pro de la conservación de los hotspots. ¿Sigamos? Entonces, ahorita estoy aterrizando un poquito más. Es un gran orgullo poder decir que estamos ya en fase 3. Pero como yo dije, yo estoy en fase 3 ya más que un año. Ahorita estamos como en círculos rojos, ¿verdad? Como lanzamiento de convocatoria en febrero y ahorita vamos a empezar la ejecución, pero se puede ver, había muchos pasos para llegar a este punto. Por ejemplo, empezamos en 2020 hasta 2021 con la elaboración del perfil de ecosistema. Voy a hablar más sobre esto pronto. Y también fue la ejecución, este ejercicio de visión de largo plazo que muchos de ustedes han entrado. Lo bueno es que los donantes de CPF han aprobado. Estoy cortando mucho. ¿Estoy cortando? No, de pronto es la conexión de Edward. No. Ok, pero voy a cortar. Yo escucho bien. Yo escucho bien también. Sí, te escuchamos bien. Ok, entonces voy a continuar. No, sí, ok. Lo siento. Esto es como los retos de hacer reuniones virtuales, pero lo bueno es que vamos a recordar esto. Todo esta reunión está en línea para que se puede ver cuando tiene mejor señal. Entonces, los donantes han aprobado el perfil y el ejercicio de visión largo plazo en junio. Después recibimos como una no objeción de los puntos focales de GEF. Y finalmente, podríamos empezar con la aprobación de esta alianza del RIT, el Regional Implementation Team, el equipo regional de implementación. Fue contratado solamente en enero y justo dentro de un mes estamos lanzando la convocatoria. O sea, apenas que los donantes han aprobado los documentos, podríamos entrar en gestionar los pasos. Por eso voy a decir, yo estaba muy ocupado en el año pasado, pero por eso es un gran como alegría llegar a este punto de ya con estos círculos rojos. ¿Podemos seguir? Entonces, como muchos de ustedes sepan, el perfil de ecosistema es como nuestro guía principal para dirigir nuestras inversiones. En junio 2021 estaba aprobado, pero eso fue una actualización de este diagnóstico del hotspot y resultados de conservación para ayudarnos a elaborar la estrategia de inversión dirigido a la conservación de biodiversidad y beneficio a los ciudadanos del hotspot.
Fue, obviamente, sabemos siempre nueva información, es un proceso muy dinámico, entonces este proceso fue muy importante. Lo bueno también que fue algunos principios, fue, por ejemplo, fue liderado por un equipo andino, liderado por Pro Naturaleza en Lima, con apoyo de Fundación Pantera en Colombia, Fundación Arcoiris en Ecuador y con Practical Action en Bolivia, con un equipo como 12 expertos en conservación. Y también fue muy participativa, más que 260 personas han sido consultados de 103 organizaciones de muchos niveles. Y creo es importante reconocer, fue una gran recopilación y análisis científico, socioeconómico, política. Yo estaba sorprendida, sale como 600 páginas. Entonces, esto fue un gran trabajo. Es, de mi punto de vista, ahorita como una enciclopedia o una gran referencia sobre el hotspot. Y siempre también fueron algunos temas transversales, por ejemplo, consolidar los resultados de fase 2, recuperación, apoyar la recuperación de COVID-19, importantes aspectos de cómo integrar cambio climático, un enfoque en géneros, sociedad financiera, fortalecimiento de los grupos indígenas y OSS. Y estos son como transversales que vamos a discutir más. Justo este perfil está en nuestro sitio web y en el sitio web de RIT. Podemos seguir. Próximo. Entonces, después de este gran proceso, ¿qué salió como el niche para la inversión de fase 3? Es muy importante que ustedes entiendan que hay este como meta principal para esta fase. Es empoderar sociedad civil para que se pueda actuar como gestionador eficaz y líder para la conservación de biodiversidad y los servicios de ecosistemas en el hotspot de largo plazo. Y segundo aspecto es aprovechar el impulso de la fase 2 para fomentar la sostenibilidad de los resultados logrados y replicar las mejores prácticas en nuevos sitios en beneficios de las comunidades locales. O sea, estos son como aspectos primordiales para nuestras inversiones. ¿Podemos seguir la próxima? Entonces, ¿cómo vamos a lograr este niche? Tenemos la estrategia de inversión. Esto es como nuestro guía aterriza este gran niche en qué actividades, qué metas vamos a financiar. Hay 5 líneas estratégicas y 22 prioridades de inversión para todo CPF en el hotspot que se encuentra en capítulo 13. ¿Podemos bajar? Próxima. Quisiera informarles, es importante que este capítulo tiene bastante contexto ya escrito. Entonces, a veces yo creo la gente enfoca en este cuadro, la tabla 13.4, pero es muy importante saber que justo hay contexto que se explica por qué los KBAs prioritarios están priorizadas, cuáles son los criterios. Entonces, es importante para que la gente en esta reunión entiendan que hay mucha explicación y contexto en capítulo 13. ¿Se puede seguir la próxima? Y importante también, recuerdan tabla 13.4, pero cada prioridad de inversión, lo que vamos a financiar, tiene bastante texto para cómo alimentar, dirigir lo que vamos a financiar. Entonces, es muy claro las prioridades, las actividades. Entonces, por la convocatoria, debería cuidar no solamente de ver como tabla 13.4, pero es importante leer el texto para recibir más dirección
sobre qué contempla prioridad de inversión. Sigamos. Entonces, ¿cuáles son las líneas estratégicas a nivel de hotspot? La primera es mejorar la protección y gestión de 52 KBAs, áreas claves de biodiversidad prioritarias. Me han dicho, no podemos usar ACBs, es ahorita KBAs en inglés. Número 2, en los 7 corredores prioritizados en todo hotspot, colaborar con los actores claves del sector público y privado para posibilitar la conservación de biodiversidad en beneficio de los KBAs prioritarios. Número 3, salvaguardar especies prioritarias amenazadas a nivel mundial. Importante, tenemos un anexo de la lista de cuáles de estas especies vamos a poder apoyar. Ustedes tienen muchas especies y vamos a enfocar en los que son CR y IN en la lista roja de UICN global. 4. Impulsar la sociedad civil con buena capacitada, bien coordinada y resiliente para lograr los resultados de conservación de CPF. Y 5, proporcionar liderazgo estratégico y coordinación efectiva de la inversión de CPF a través de un equipo regional de implementación. O sea, el RIT, como hemos hablado, es un proyecto de CPF, obviamente de base, para ayudar a lograr las líneas y metas bajo este portfolio. Próxima. Y como yo dije, hay algunos ejes transversales. Esperamos ver muchos de estos ejes en todos los proyectos, siempre y cuando hace sentido, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en proyectos donde hay necesidad de reactivación de los sitios y economías afectadas de COVID en base de objetivos verdes. Número 2, la incorporación de igualdad de género en las estrategias y proyectos de conservación. Número 3, fortalecimiento de capacidades de pueblos indígenas y sociedad civil local, generalmente en manejo de proyectos, en fortalecimiento institucional en general, pero puede ser técnico también. 4, fomentar la sostenibilidad financiera a largo plazo. 5, contribuir a la adaptación y mitigación del cambio climático. Sigamos. Entonces, una cosa que yo no sé si hemos enfocado tanto en el pasado, pero yo quiero respaldar esto. Cada portfolio, cada perfil tiene metas muy concretos. En fase 3 tenemos 49 metas concretos. Y aquí hay 3. Para dar un ejemplo, por ejemplo, la meta de estos fondos a nivel hotspot es al menos 2 millones de hectáreas, cuenta con nueva gestión o gestión fortalecida en 30 KBAs prioritarias. Número 2, por ejemplo, al menos 5,000 mujeres, 5,000 hombres reciben beneficios socioeconómicos y hay algunas categorías. El tercer, por lo menos 200 comunidades con un total de por lo menos 12,500 reciben beneficios no monetarios a gestión de recursos biológicos. O sea, son muy concretos. ¿Podemos ir a la próxima? Y mire, hablamos mucho de marco lógico CPF en página 371, capítulo 14, tiene nuestro propio marco lógico con metas, medios de verificación. Ustedes pueden saber, cada año nosotros necesitamos hacer un informe de cómo estamos logrando las metas. Porque los donantes quieren saber si hacemos inversiones en un hotspot, justo qué estamos logrando. Entonces, es una como obligación y responsabilidad que CPF tiene a nuestros donantes, justo al público que financian estos proyectos, para
para que ellos sepan que los fondos van para importantes logros y objetivos. Próxima. Entonces, otra vez, este diagrama, este diapositiva tan importante. Nosotros necesitamos trabajar con ustedes como alianza para lograr los 49 metas que acabo de hablar. Por eso es tan importante enfocar en el perfil de ecosistema, leer los detalles para que haya una coherencia entre este sistema de lograr metas de conservación. Próxima. Entonces, ustedes saben, no trabajamos juntos o solos en Washington. En fase 3 tenemos una estructura en lo cual obviamente la secretaria de CPF está en Virginia, en Washington, D.C., justo muy cerca de Washington. Yo soy la directora, pero estamos trabajando con el RIT. Y ahorita el RIT es una alianza de Profenape que está el RIT a nivel regional, dando coordinación a nivel regional, y de Perú a través de Cintia. También en Colombia a través de Patrimonio Natural, es el RIT, liderado con Marta. Y tenemos una nueva socia, bienvenido a ASEA para Bolivia. Justo hemos trabajado con ASEA en fase 2. Y lo bueno es que Jorge Mariaca, el curador del país, bien conocido, bien querido, está ahorita parte del equipo de ASEA. Entonces, lo bonito es que tenemos los socios anteriores con unas nuevas personas. Quisiera decir, yo sé, algunos ecuatorianos están diciendo, ¿dónde estamos nosotros? Y quisiera decir que estamos en ojalá los últimos pasos en las discusiones con KfW, que está financiando el portfolio de Ecuador. Entonces, hasta que tenemos la aprobación de KfW, no podemos trabajar en Ecuador. Pero por lo menos estamos en los 3 otros países y esperamos que Ecuador entrará en los próximos meses para que otra vez vamos a trabajar a nivel de hotspot. Yo creo esto es como mi intervención. Jorge, yo creo que tú estás al próximo, ¿verdad? Sí, gracias, Michelle. Bueno, muy buenas tardes a todos. Ahora vamos a ir a la parte más específica de la convocatoria. Como ustedes saben, CPF recibe las propuestas a través de las convocatorias y son propuestas de cartas de intención. Es decir, todavía no es el proyecto final, es una propuesta preliminar que debe ser ajustada, pero aquí se hace el primer filtro. Entonces es importante que sus propuestas sean o queden lo mejor posible para que puedan ser consideradas. Esta convocatoria ha sido lanzada el 21 de febrero y la fecha límite para presentar su carta de intención es el 27 de marzo, es un domingo. Y tomen en cuenta, por favor, que la hora de cierre es este domingo 27 de marzo a las 11 de la noche, un minuto antes de las 11 de la noche en Bogotá y Lima, y la medianoche, es decir, 11:59 p.m., La Paz y Washington. Los países elegibles son Bolivia, Colombia, Perú, y también hay la posibilidad de presentar proyectos regionales, es decir, que pueden abarcar más de un país. Y mínimamente estaríamos esperando que al menos 2 de los 3 países que están acá sean parte de ese grupo. Siguiente, por favor. El documento principal de esta convocatoria son las bases de esta convocatoria, que es el documento. Este documento ustedes pueden ver la carátula en el lado derecho de su pantalla. Este documento lo pueden descargar de 2 sitios web.
la sección Open Calls del sitio web de CPF y la sección de donaciones del sitio web del RIT. Entonces aquí están las direcciones y obviamente también en el micrositio de CPF y lo pueden encontrar fácilmente. Siguiente, por favor. ¿Dónde se orienta esta convocatoria? Son 4 líneas estratégicas, las 4 primeras que vemos acá, y de las cuales hay 20 prioridades de inversión, de las 22 que hay en todo el perfil del ecosistema. Entonces, la 1 es mejorar la protección y la gestión de las 52 KBAs priorizadas. En este caso, no son 52, son las 16 que se han priorizado para esta convocatoria. Los 5 corredores prioritarios, colaborar con los actores claves del sector público y para posibilitar la conservación de la biodiversidad en beneficio de las KBAs prioritarias. Esta diferencia, por favor, es solamente de que en el perfil del ecosistema se está incluyendo además al Ecuador, y en este caso estamos hablando solamente de Colombia, Perú y Bolivia. El tercero es salvaguardar especies prioritarias amenazadas a nivel mundial. Y el 4 es impulsar una sociedad civil bien capacitada, bien coordinada y resiliente para lograr los resultados de conservación de CPF. Siguiente, por favor. Una tabla que es fundamental que ustedes deberían revisar muy bien es la número 1, que son las direcciones estratégicas y prioridades de inversión elegibles bajo esta convocatoria. Ustedes, en el momento de elaborar su carta de intención, tienen que elegir una línea estratégica. Por más que su propuesta y su proyecto aborde diferentes líneas, diferentes espacios de intervención, tienen que decidirse por una y dentro de esa elegir cuáles son las prioridades de inversión que van a abordar. Algo que en esta convocatoria le hemos puesto mucha atención es en destacar que el perfil del ecosistema tiene metas que cumplir. Entonces, ustedes tienen que fijarse cuidadosamente en estas metas del perfil del ecosistema y ver a cuál de ellas su proyecto va a contribuir. Entonces, en esta última columna tenemos las metas del perfil del ecosistema a las cuales ustedes deberían apuntar con sus proyectos. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las áreas geográficas elegibles? En esta convocatoria tenemos 5 corredores. En Bolivia tenemos el corredor Maridi-Pilón-Lajas-Cotapata con 5 KBAs prioritarias. Estas están marcadas en el mapa en un verde más claro. Y ustedes además tienen en el mismo documento de las bases de la convocatoria el enlace para mapas interactivos, es decir, que pueden descargar sus mapas, los pueden visualizar en el Google Earth, lo pueden visualizar directamente en el Internet a través de Google Maps, pueden hacer acercamientos y ver exactamente dónde queda. Siguiente, por favor. En el caso de Colombia tenemos aquí 2 corredores. Este es el primero, Paraguas Munchique y Bosques Montanos del Sur de Antioquia, con 5 KBAs prioritarias. La siguiente, por favor. El otro corredor es Ahuaco, Tacachi y Linizas, es un poco más hacia el sur. Este es un corredor binacional, pero esta convocatoria estamos priorizando estas áreas en Colombia, la Reserva Natural de la Planada y la Reserva Natural del Río Ñambí, que son las KBAs prioritarias. Siguiente. En Perú tenemos también 2 corredores, noreste de Perú, con 2 KBAs prioritarias, y la última, el corredor Cordillera de Vilcanota, con una sola KBA, que es Cosnipata-Carabaya. Siguientes. Todas las propuestas que lleguen van a ser evaluadas bajo 5 criterios, y estos es importante que ustedes tomen atención a medida que vayan escribiendo su propuesta.
que en diversos espacios y momentos se van a ir dando la ocasión de presentar ciertas precisiones. Entonces, es importante, lo primero, importancia estratégica de su propuesta. ¿En qué medida su propuesta va a contribuir a las líneas estratégicas y a las prioridades de inversión del perfil del ecosistema? Por favor, no confundir con una importancia estratégica, general, local de la propuesta, que también es importante y lo vamos a ver un poquito más adelante, pero en este caso se va a evaluar en qué medida su propuesta se alinea con los objetivos, las líneas estratégicas, prioridades de inversión y las metas del perfil del ecosistema. El segundo criterio de inversión es el enfoque y metodología del proyecto. En otras palabras, necesitamos tener mayor claridad, la mayor claridad posible sobre cómo lo han concebido el proyecto, cómo están organizados sus objetivos, sus resultados, los componentes, las actividades, y si efectivamente el conjunto de todas estas acciones van a generar los impactos esperados. Y algo más también, es que si ha habido un proceso participativo, si es que ha habido, digamos, si es que hay consenso y apoyo local, que no es obligatorio dependiendo del tipo de proyecto, pero en la medida que ustedes puedan presentar estos respaldos, estos apoyos, estas cartas de respaldo que puedan tener de organizaciones y de autoridades locales, va a ser mucho mejor. La trayectoria del solicitante es importante también. Hay secciones donde se les pide la historia de la organización, su experiencia en el trabajo que están proponiendo, etc. Es importante que ustedes lo destaquen. No queremos una cantidad enorme de texto, simplemente queremos que nos expliquen en qué medida su organización está en las mejores condiciones para llevar adelante su proyecto. El criterio 4 es el fortalecimiento de la capacidad de la sociedad civil de los Andes tropicales. Ustedes saben que CPF tiene como misión mayor el fortalecer las capacidades de la sociedad civil para lograr la conservación de estos ecosistemas críticos. Entonces, en todos los proyectos esperamos que exista un desarrollo de capacidades. Pueden haber algunas organizaciones que tengan muchas capacidades, que no necesiten mayor desarrollo, pero sus socios, los actores locales, grupos indígenas, van a requerir siempre un apoyo para el fortalecimiento de estas capacidades. Entonces, se busca no solamente las capacidades de la organización postulante, sino también en qué medida el proyecto contribuye a fortalecer las capacidades de los actores locales y organizaciones de la sociedad civil. El quinto es la sostenibilidad. Y esto va a ser muy importante porque CPF no tiene, al menos en este momento, no tiene previsto estar por un tiempo indefinido, hay un tiempo determinado, y esperamos que las propuestas que lleguen tengan algún sustento, algún apoyo, alguna capacidad de mantenerse más allá de la finalización de la propuesta. Entonces es importante que ustedes vean y expliquen la forma en cómo esta sostenibilidad se va a dar más allá del tiempo que va a durar el financiamiento de CPF. Y finalmente tendríamos la efectividad presupuestaria. Y por efectividad presupuestaria entendemos que exista una coherencia correcta entre el monto que ustedes están solicitando y las acciones que se quieren llevar a cabo y el impacto que quieran generar. Es importante que exista esta correlación porque pueden llegar propuestas con unos resultados que son relativamente limitados para los fondos que están solicitando, y esto obviamente les va a restar
posibilidades a sus propuestas. Bueno, con esto termina mi parte. Le cedo la palabra a Marta, por favor. Gracias, Jorge. Bueno, entonces ya con un poco de la introducción que ha dado Jorge, vamos a irnos a la convocatoria como tal y cómo empezamos a preparar las cartas de intención. Entonces, una vez entran a ese link que les compartió Jorge previamente, van a encontrar una página y una parte de esa página se ve como lo que estamos viendo ahorita en pantalla. Entonces, hay dos opciones de aplicar o a pequeñas o a grandes donaciones. Las pequeñas son donaciones que, bueno, ya vamos a ver en detalle cuál es la diferencia, pero van básicamente hasta $50,000 y las grandes por encima. Entonces, si vamos a ir a las pequeñas donaciones, ven una flechita primero azul, ahí van a ver un formato de carta de intención, lo descargan y ahorita vamos a revisar cómo se diligencia. Después de haber hecho eso, entonces van al link que está señalado por la otra flecha azul que dice formulario de postulación en línea y ahí van a llenar las otras partes que requerimos pues con información de la organización y adjuntan la carta de intención. Entonces ya vamos un segundo por ahí. Para las grandes donaciones, entonces van a abrir primero una cuenta en una plataforma que se llama Conservation Grants. Y ahí está dentro de las flechas naranja, está el link donde pueden abrir primero la cuenta, la explicación para la cuenta y en el otro ya está una vez abierto por donde ingresan para empezar a diligenciar su carta de intención. Siguiente. Entonces, antes de entrar a mirar cómo se diligencia cada carta de intención, vamos a ver las diferencias entre las pequeñas y las grandes donaciones a grandes rasgos. Entonces, en términos de presupuesto, como les mencionaba, las grandes donaciones estarían por encima de los $50,000 y las donaciones pequeñas serían de 50,000 o menos. Respecto a la duración, ambas deben durar menos de 18 meses, que es el tiempo para esta convocatoria en particular, límite. La administración de las donaciones grandes las hace la Secretaría de CPF desde Washington y la administración de las pequeñas la hacemos los equipos regionales de implementación de cada país. El apoyo técnico de las grandes donaciones lo hace tanto la Secretaría de CPF en Washington como los equipos regionales de implementación de cada país. Y en las donaciones pequeñas, el apoyo técnico solo lo hace el equipo RIT. ¿A quiénes van dirigidas estas donaciones? Entonces, las donaciones grandes están dirigidas a entidades que tengan experiencia en proyectos de conservación, de desarrollo sostenible, que hayan desarrollado proyectos de más de un año de duración, por lo menos, y que generalmente hayan buscado o hayan logrado impactos en conservación. Las pequeñas son más para organizaciones con poca experiencia ejecutando proyectos de conservación y desarrollo sostenible, pueden haber realizado, pero no tantos tal vez, y también para organizaciones de la sociedad civil con actividades específicas que quieran realizar en un tiempo límite, cortas, como por ejemplo estudios de campo, talleres de entrenamiento, o inclusive situaciones de emergencia que se podrían dar, como situaciones de riesgo o incendios forestales. Siguiente. Entonces, vamos a comenzar primero cómo se llena la carta de intención si se presenta una gran donación. Entonces, en este webinar no vamos a entrar en esos detalles, pero van a ver el paso a paso muy claro en estos dos links que pueden encontrar en la pantalla. El primero es para crear la cuenta, ¿cierto? Es un video de 5 minutos y en el segundo es para cómo ingresan y diligencian la carta de intención. Esa carta de intención no tiene que diligenciarse toda a la vez, sino que se puede ir guardando y la van diligenciando en diferentes tiempos. Entonces ahí les queda el link. De todas maneras, por supuesto, si después de verlo hay preguntas, nos pueden contactar y ya más adelante les vamos a compartir el correo electrónico que es el mismo que está en la convocatoria. Bueno, ahora vamos a ver la carta de intención de pequeñas donaciones.
Esta también pensamos que es muy interesante para los que van a aplicar a grandes donaciones, porque una parte de la información que se pide para las cartas de intención de pequeñas donaciones es la misma que para las grandes donaciones. Y ya cuando lleguemos al punto donde se diferencian, les comentaré en dónde está. Entonces, este formulario consta de 8 secciones y es muy importante que las diligencien todas, que no vayan a dejar espacios, que no vayan a dejar espacios sin llenar. No diligenciar el formulario, sino llenar, que ya sé que esa es una palabra que se utiliza solo en Colombia. Siguiente. Entonces, la sección 1 se refiere a información del solicitante, la organización. Entonces, aquí nos van a colocar el nombre de la persona que va a estar pendiente de los contactos y las respuestas de CPF y de responder a los mensajes, sus datos de contacto, luego los nombres de la organización. Siguiente. Y aquí les pedimos un poquito más de información, ¿no?, de la organización, cuándo fue establecida, el dato de contacto de pronto ya no solo de la persona directa, sino como un contacto oficial de la organización, una dirección de correo, si tienen una distinta a la oficina a donde reciben la correspondencia. Entonces ahí hay 2 opciones para que pongan ambas direcciones, ¿no? La física es donde se recibe correspondencia. La física es de oficina y la de correo es donde se recibiría correspondencia. Y en la otra columna les preguntamos también un poco de información de la historia, de la misión de las organizaciones, la experiencia que tienen, un poco como el origen y la naturaleza que tiene la organización. Siguiente. La sección 2, entonces, viene una parte que se conecta con lo que ya explicaron Jorge y Michelle, y es la línea estratégica que van a indicar para su proyecto. Entonces, esa que hayan decidido la colocan aquí, recuerden que puede ser solo una, y luego colocan la prioridad de inversión. Esa sí puede ser una o varias. No necesariamente las prioridades de inversión a las que le apunta el proyecto tienen que ser las mismas que están en la línea estratégica que han escogido. Un proyecto puede apuntarle a prioridades de inversión que estén distribuidas en diferentes líneas estratégicas. Y finalmente colocan el título. Siguiente. Sección 3. Vamos a hablar ya de la parte geográfica donde plantean trabajar. Colocan el país, el corredor o los corredores, las áreas claves de biodiversidad, KBAs, y si las actividades están ubicadas en un área protegida, qué tipo de área protegida es, cuál es la figura, y si tienen comunicación con la autoridad ambiental y podrían tener el permiso potencialmente para trabajar en esta área. Esta sección es muy importante que revisen los términos de la convocatoria de cuáles son las KBAs y los corredores priorizados para esta convocatoria. Si se reciben propuestas que no estén en estas áreas, en estos corredores o KBAs, pues es muy difícil para CPF que puedan ser evaluadas y consideradas. Siguiente. Sección 4. Vamos a ver entonces ya respecto al contenido del proyecto, justificar, hablar del problema, cuál es la necesidad que se tiene de ese proyecto, por qué es su importancia, y luego el enfoque, es decir, cómo lo van a abordar, la estrategia, cuáles son las acciones propuestas, ¿no?, de una manera resumida. Luego van a plantear la fecha potencial de inicio y finalización del proyecto y el número total de meses. Esto es muy importante que lo escriban de manera realista. Es decir, que si se espera que propongan en esos tiempos, esos son los tiempos que realmente se esperaría. Y bueno, obviamente siempre pueden haber eventualidades, pero pues tratar de que inclusive consideren esas situaciones cuando planteen esas fechas. Luego vamos a los impactos que van a estar relacionados con el marco lógico y las metas intermedias que ya se han estado hablando en las secciones anteriores. Siguiente. La sección 5 tiene que ver con los socios que puedan tener en su propuesta, en la que van a plantear. Entonces hay diferentes, digamos, dos grupos de socios. Unos son los que van a trabajar directamente con el proyecto, es decir, organizaciones aliadas de las cuales van a
hacer aportes o van a hacer contrataciones, ¿sí? Una contrapartida puntual. Entonces, estos serían como los socios que irían en la primera tabla. La segunda ya puede ser gente que hace aportes, pero no necesariamente están directamente relacionadas con el proyecto y no van a recibir tampoco fondos del proyecto de CPF. Siguiente. La sección 6 se trata de elegibilidad y el marco ambiental social, que antes se le llamaban salvaguardas, ¿no? Entonces, las salvaguardas son diferentes, digamos que, formatos que se utiliza a nivel global para mirar de pronto qué posibles repercusiones podría tener un proyecto en una zona y cómo se pueden evitar. Entonces, van a entrar a ese link que está allí, donde indica salvaguardas, y ahí se describen varios tipos que hay, como son las ambientales, las sociales, las de salud y seguridad, hay otras que son también más a nivel de impacto cultural. Entonces revisan y miran si su proyecto, creerían ustedes que podría tener un riesgo de tener algún impacto en algo que se relacione a alguna de ellas, y según lo que encuentren, van a responder la siguiente sección y van a ir como diciendo afirmativamente a cuáles sí creerían que podría activarse este tipo de marco ambiental y cuáles no, y dar una pequeña explicación por qué. Siguiente. Bueno, llegamos, digamos, a la parte de mayor trabajo y realmente es la elaboración de la propuesta. Esto ya es distinto de la gran donación. Cuando ingresen a Conservation Grants y la carta de intención allá, van a ver que el marco lógico no se solicita para grandes donaciones, esto solo se necesita para pequeñas donaciones en este instante, ¿sí? En este nivel de la convocatoria. Entonces, esto ya es solo para este tipo de donaciones pequeñas. ¿Y en qué consiste el marco lógico? Tenemos que primero identificar términos que son muy claves, como son los impactos a largo plazo, es decir, los impactos que puede tener el proyecto después de que ha terminado y que pueden durar 2 o 3, sí, hasta 5 años en que se manifiesten en un territorio. Los otros son impactos a corto plazo. Eso se espera que el proyecto en su finalización los alcance, ¿sí? Entonces son impactos medibles y que van a estar relacionados directamente con las actividades y productos que van a proponer alcanzar en su marco lógico. Los componentes son agrupaciones por temas de los productos, de los documentos, de los entregables que van a presentar en su proyecto, ¿no? Y que a su vez los productos están constituidos por actividades. Entonces vamos a ver ahí abajo en el cuadro verde que primero inician escribiendo, llenando el impacto a largo plazo, luego los impactos a corto plazo, y ya abajo, aquí pues es una tabla grande, ustedes pueden adicionarle las filas que sean necesarias, van a escribir componente, luego los productos que están dentro de ese componente, dentro de esa temática, y dentro de cada producto escriben las actividades que van a realizar. Esto les va a ayudar mucho a poder planificar de una manera pues más detallada las actividades y el alcance del proyecto. Siguiente. Y la parte final, ya esta es la última sección de la carta de intención de las pequeñas donaciones, es el presupuesto. El presupuesto va en dólares y también es muy importante que esté como muy aterrizado a las actividades. No se pueden financiar cosas que no van a ser directamente realizadas con el proyecto. Y en la primera sección vemos salarios y beneficios. Aquí irían nombres de personas que están empleadas o contratadas por las organizaciones, el cargo que tienen, el total del contrato que tenían, el valor total, y en la descripción iría una pequeña información sobre cuál es la función o el alcance que tendría esa persona con ese contrato. En consultorías y servicios profesionales irían ya las personas que tienen contratos puntuales, contratos prestación de servicios o contratistas, ¿sí? Ellos también llenan la misma información, títulos, el fondo total de su contrato y las funciones en la sección de descripción. También pueden colocar en la siguiente sección si hay que comprar equipos o alquilar equipos, la colocan allí, y los costos
de alquiler de oficina en caso de que se requiera apoyo para eso. Y la siguiente, la última. Aquí pueden, entonces está un poco de detalle, pueden explicar cómo serían esos gastos que tendrían en los gastos directos de la organización. Luego también si van a tener fondos de contrapartida, que eso es muy importante en esta convocatoria. Se está pues buscando que los socios puedan apalancar o tengan una buena posibilidad de apalancar fondos o que ya los hayan apalancado, entonces los van a colocar en esta sección, fondos de contraparte. ¿Sí? Y también si hay fondos, contribuciones en especie, si esas contrapartidas son o de la misma organización, también los pueden colocar aquí. Y con esto terminaríamos la carta de intención. Una vez tienen listo ese formulario, entonces ya vamos al formulario en línea, que es donde ustedes van a subir esa carta de intención. Aquí está la portada. Siguiente. Vienen los mismos datos de contacto, ojalá de la misma persona que se colocaron en la carta de intención, el cargo, el correo electrónico de contacto, escogen la línea estratégica de la propuesta, la prioridad o las prioridades de inversión. Siguiente. Si desean de pronto adjuntar documentos por alguna información que hayan dado en la carta de intención y que así lo consideren, lo pueden hacer aquí en esta sección. Luego sigue el espacio donde van a adjuntar la carta de intención que acabamos de ver. Y si desean adjuntar un mapa, esta parte sí es opcional, así como otros documentos anexos. Si van a anexar otros documentos, es importante que todos los unan en un solo PDF y así lo puedan cargar a este formulario. Siguiente. Y con eso ya terminarían cómo presentarían una pequeña donación. Entonces, bueno, de aquí ya les cedo el paso a Cintia. Muchas gracias, Marta, por tu presentación. Antes de continuar, quiero pedirles que por favor se registren en la lista de asistentes si aún no lo han hecho. Y bueno, yo he visto que hay varias preguntas ahí, está bien, eso vamos a verlo al final. Entonces, para empezar con los consejos. En primer lugar, bueno, ya se ha mencionado, pero igual lo vamos a continuar diciendo, ¿no? Es importante que tanto pequeñas y grandes donaciones contribuyan o cumplan con una línea estratégica del perfil del ecosistema, ¿no? Y para las prioridades de inversión ya vimos que puede ser al menos una, pueden ser varias, no necesariamente tienen que ser solo de esta línea estratégica, entonces eso es importante que lo tengan bien definido. Otro consejo es describir claramente el problema de conservación, ¿no? Que es justamente lo que se quiere abordar con la propuesta, y una vez que esto se haya definido, presentar impactos claros de conservación y bienestar comunitario de su proyecto que justamente ofrezcan una solución a este problema de conservación. También es importante identificar a qué meta del marco lógico del perfil contribuyen estos impactos propuestos, ¿no? Entonces, como han visto hace un momento cuando se presentó en el caso de pequeñas donaciones, el marco lógico tenía impactos a largo plazo. Ahí se observa en el marco lógico estas metas de la cartera del portafolio del hotspot, y más bien para los impactos a corto plazo, ahí se tienen que fijar en estas metas intermedias, ¿no? Y esto está descrito en las bases de la convocatoria. Luego, tienen que redactar su carta de intención mostrando claramente la estrategia y el enfoque propuestos para lograr los impactos de su subvención. Y finalmente, pero no menos importante, elaborar un presupuesto realista y acorde a la estrategia y enfoque propuestos en su proyecto. El siguiente, por favor. Ahora vamos a entrar un poquito más al detalle de algo que les va a ser de gran utilidad, ¿no? Al momento de elaborar sus cartas de intención, se debe de justificar el proyecto. Ya les he comentado que se tiene que describir el problema de conservación. Entonces, esa es básicamente la justificación, ¿no? ¿Qué problema va a resolver el proyecto y por qué es importante? Una vez que ya has definido qué problema vas a resolver, tienes que colocar cómo lo vas a resolver. Ese es el enfoque del proyecto. Y tiene que tener una relación con la parte de la justificación, ¿no? Otro punto importante es el impacto del proyecto, que es el cambio real que va a aportar el proyecto
y debe contener medidas que demuestren cómo se va a lograr resolver este problema de conservación. Entonces, es importante tener estos puntos bien claros. Otro tema importante que también puede servir para la justificación es el tema de los antecedentes, ¿no? Hay información muy valiosa en el perfil del ecosistema, hay análisis, social, económico, científico, hay lista de especies, ¿no? Entonces, creemos que de ahí se puede contribuir muchísimo a la información para esta parte. El tema del problema de conservación tiene que coincidir con la dirección estratégica o la línea estratégica que se ha elegido, eso es importante. Luego, la solución e impactos a largo y a corto plazo deben de coincidir con las prioridades de inversión que se seleccionen. Y finalmente, hay que explicar por qué usted y por qué ahora. Entonces, es muy importante mostrar la experiencia que tienen usted y sus socios y por qué cree que justamente su proyecto va a funcionar, ¿no? Otros consejos importantes es que hay que tener un plan claro y realista para lograr los impactos y resultados que están vinculados a los objetivos de SPF. También es importante explicar cómo se van a abordar estas amenazas de conservación que se han descrito en el problema, en la justificación, y también cómo se va a ayudar a desarrollar las capacidades locales. Esto es bastante importante, a nosotros nos interesa mucho que se incorpore esto en las propuestas, ¿no? Luego se debe explicar también por qué y cómo su enfoque va a lograr los impactos del proyecto, y también hay que asegurar que estos impactos y el enfoque sean alcanzables y medibles. Y para esto es muy importante ser claro, concreto y de nuevo realista, ¿no? Finalmente, todas las secciones narrativas de su propuesta tienen que tener un flujo lógico y deben de coincidir con todas las demás secciones. Entonces aquí estamos hablando de un tema de coherencia, ¿no? Siguiente, por favor. Seguimos con las buenas prácticas, ya lo he repetido, pero lo voy a volver a repetir. Ahí tenemos que ser realistas, tenemos que demostrar cómo podemos lograr lo propuesto en el tiempo que se tiene. Ya hemos dicho que las propuestas deben de durar menos de 18 meses, entonces tenemos que aterrizar, ¿no?, a acciones concretas y poder justamente lograr los objetivos. Es importante también describir a los actores con los que se va a trabajar, y esto incluye a las partes interesadas y también cómo se está trabajando con ellas. La propuesta y el presupuesto deben estar muy bien alineados, eso es bastante importante, ¿no?, porque no se van a financiar cosas que no están justificadas en la propuesta. Otro tema importante es que deben de consultar con el RIT, ¿no?, con Jorge, con Marta y conmigo para desarrollar una propuesta sólida. Si tienen dudas, nosotros estamos a su disposición, pueden contactarnos tranquilamente. Y finalmente, evite retrasos porque la fecha límite es fija, ¿no? La convocatoria se cierra en la fecha y horas estipuladas para cada país. Ojo con el cambio de hora también, porque Bolivia tiene una hora más que Perú y Colombia, entonces considerar ese punto y planificar para poder subir las propuestas, ¿no?, en el plazo correcto. Siguiente, por favor. Ahora, cosas que se deben evitar: describir problemas y, vagos, ¿no?, con soluciones y actividades o impactos que no estén muy claros, que no se explique muy bien. Queremos claridad, y a veces es mejor escribir oraciones cortas pero concretas, ¿no?, que vayan más al grano. Luego, otro punto que queremos evitar es escritura poco estructurada y ambigua. Si les parece necesario, pueden incluso utilizar subtítulos para ayudar a estructurar la sección y también para mantener este flujo lógico de ideas y acciones que proponen realizar. Otro tema que hay que evitar es ignorar el trabajo anterior, ¿no? Y eso también, sobre todo, si es que se está construyendo sobre proyectos anteriores, que pueden ser de su organización o tal vez de otras, pero esto se tiene que mencionar. ¿Y esto por qué? Porque es importante mencionar y mostrar qué es lo que se está haciendo, sobre qué se está construyendo, o tal vez su propuesta puede complementar o dar sostenibilidad a algo que se inició antes, ¿no? Entonces, eso se debe de ver reflejado. Y finalmente, tampoco queremos impactos a corto plazo que son insostenibles o vagos. Entonces, de nuevo, llegamos al punto de nuevo de ser realistas. Eso es bastante importante. Siguiente, por favor.
Y ahora, cerrando los consejos, voy a explicar los próximos pasos. Ahora, en la flecha pueden ver que estamos en medio de la primera convocatoria, ¿no? La llamada para las primeras donaciones. Y una vez que esto concluya, ya pasamos a la revisión de las cartas de intención. Estas, bueno, tanto de pequeñas como de grandes donaciones, ¿no? Esto se realiza en conjunto con cada comité nacional de cada país, así como con la Secretaría del CPF y los RIT. Eso lo vemos en conjunto, y una vez que se ha terminado todo el proceso de evaluación, procedemos con la notificación de cuáles cartas de intención han sido seleccionadas, tanto para grandes donaciones como para pequeñas donaciones. Y también se mandan notificaciones a las propuestas que no han sido seleccionadas. Ahora aquí es donde se abre un poco el camino, ¿no? Porque para grandes donaciones, con esta primera carta de intención aprobada, ya viene el desarrollo de la propuesta completa. Y luego viene la contratación. En cambio, para las pequeñas donaciones, ustedes, si pueden recordar, ya se trabajaba un marco lógico, ¿no? Ya había un presupuesto. Entonces, en esta fase para pequeñas donaciones es más que nada un ajuste de esta propuesta, y luego ya se procede con la contratación. Y nosotros pensamos que el proceso de contratación iniciaría a mediados de año o inicios del segundo semestre aproximadamente. Siguiente, por favor. Ahora, hay referencias o links y insumos muy importantes que deben de leer, ¿no? Ya se les ha hablado de la importancia del perfil del ecosistema. Ese documento está link en la página de Andes Tropicales, en las bases de la convocatoria, en la página de CPF, ¿no? Está el documento en español y en inglés también. Y dentro de este documento ya les hemos comentado que los capítulos 13 y 14 son bastante importantes, porque justamente ahí se describe todas las líneas estratégicas, las prioridades, las metas, ¿no? Y eso es lo que justifica también que una propuesta sea ganadora, ¿no? Otros insumos son los corredores y KBAs prioritarios. Esos son los mapas interactivos que mi colega Jorge estaba mencionando. También esos los pueden encontrar en las bases, en el micrositio de Andes Tropicales, ¿no? Y ahí pueden descargar, pueden visualizarlo en Google Maps, pueden descargar shapefiles y poder aterrizar específicamente en el territorio donde están ubicados las KBAs y estos corredores. Otros insumos importantes son la caja de herramientas de género, que es una herramienta del CPF de gran utilidad, porque también es importante transversalizar el enfoque de género en los proyectos. Entonces, con esta caja de herramientas pueden tener una idea de qué proponer en su propuesta para incluir el tema de género. También otro link interesante son 12 consejos para presentar una propuesta. Esto también está en la página del portal del CPF, que habla de criterios de elegibilidad también, y bueno, bastantes consejos que ya les he comentado algunos, pero no está de más ingresar para verlo. Luego tenemos otro link, que es el ciclo de vida de una subvención, donde se muestra un poco todas las fases del proceso, ¿no? Y finalmente, el marco ambiental y social del CPF, que es lo que, bueno, anteriormente se conocía como las salvaguardas, pero también es algo que se tiene que incorporar. Así que estos son los links y, bueno, insumos que ustedes deberían de ver. La siguiente, por favor. Y les he comentado que tenemos una web del hotspot, es la web de Andes Tropicales. Les invito a ingresar si es que aún no lo han hecho. Ahí pueden encontrar información de nosotros, quiénes somos, quiénes conforman el RIT, que es el Equipo Regional de Implementación. También encuentran información de los Andes Tropicales, que tiene información clave del hotspot, ¿no? Y bueno, un poquito más resumido que el perfil también. En la pestaña de proyectos, ustedes pueden revisar qué proyectos han sido financiados en varios, bueno, en Bolivia, Colombia, en Perú, en la fase anterior. Y yo creo que esto es de gran utilidad para ustedes también, porque así van a ver qué tipo de proyectos o qué clase de proyectos financia CPF, ¿no? Les recomiendo que entren ahí también. En la pestaña de donaciones, ahí pueden ver información vinculada a esta convocatoria, también criterios de elegibilidad. En documentos hay repositorios de insumos también de la fase 2. Y en noticias, bueno, noticias que vamos agregando sobre la marcha, ¿no? Para que estén siempre informados sobre cómo vamos avanzando. Siguiente, por favor. Y luego, por supuesto, tenemos también la web del CPF, que es cpf.net.
Cuando ustedes ingresan a esta dirección, les sale inmediatamente en inglés, pero hay una pestañita en la esquina superior derecha que dice Translation, entonces ustedes hacen clic y ahí escogen el español. Y todo se traduce al español súper bueno, entonces lo tenemos en nuestro idioma, esto es bastante importante. Y aquí, en esta página, pueden encontrar muchísima información, no solamente de nuestro hotspot de Andes tropicales, sino de todos los hotspots del mundo donde CPF viene interviniendo. Y también hay temas incluso conceptuales, ¿no? ¿Qué cosa es un hotspot? ¿Qué es un área clave de biodiversidad? ¿No? Entonces, es una página bastante completa, tiene muchos recursos, muchos insumos también para que los pueda ayudar a trabajar en su propuesta. Y también pueden registrarse en el boletín. Ahí se puede ver en la parte de abajo hay una flechita. Eso es para que se inscriban en el boletín de CPF y ahí pueden recibir notificaciones sobre qué cosas se está trabajando en todo el mundo, ¿no? Siguiente, por favor. Esta diapositiva ya la presentamos, pero la vamos a volver a repetir. Para el caso de las grandes donaciones, les recordamos que todas las instrucciones, tanto para crear una cuenta de Conservation Grants y también para ingresar la carta de intención, las pueden encontrar en estos dos videos, ¿no? Y los links ya han sido compartidos en el chat, así que también se los podemos alcanzar después. Por eso es importante que se registren en la lista, porque ahí podemos ver sus correos y podemos mandarles la información. Así que no olvidar eso. Para grandes donaciones, revisar estos videos, por favor. Siguiente. Y bueno, estos somos nosotros. Como les comenté, yo soy la coordinadora regional y país y pertenezco a Profonampe. Marta Silva, coordinadora país y Colombia, representando Patrimonio Natural. Y Jorge Mariaca, coordinador país Bolivia, trabajando en ASEO. Y tenemos aquí este mail de contacto, que no se preocupen que los tres recibimos todos los correos. Más bien yo les quiero pedir que si es que hay una pregunta muy específica de un país en particular, pongan en el asunto el país, cosa que ya sabemos a quién va direccionado el correo. Pero pueden escribirnos, pueden contactarnos, nosotros estamos aquí para apoyarlos más bien en justamente la construcción y bueno, el desarrollo de propuestas exitosas, así que estamos a la orden. Siguiente, por favor. Y más bien ahora vamos a pasar a las preguntas. Entonces ahí voy a revisar un segundo. Las preguntas las hemos ido acá copiando. A ver, yo voy a leer las preguntas y ahí más bien al resto del equipo, ahí vamos viendo cómo vamos respondiendo. La primera pregunta es, ¿las propuestas planteadas deben estar necesariamente dentro de las KBAs priorizadas o pueden estar dentro del corredor? Por ejemplo, para el caso del corredor Agua, Cotacachi y Guinizas, ¿debe estar dentro de las KBAs COL 88 o COL 91? ¿O puede ser en áreas de conservación aledañas a estas que están dentro del corredor y que han sido financiadas previamente por el CPF, como la Reserva, Incal, Agua, La Nutria? A ver, esta pregunta de Colombia, Marta, ¿te parece si tú la respondes, por favor? Sí. Bueno, creo que esa pregunta es de Ramiro, si no me equivoco, de la Reserva La Nutria. Sí, pueden aplicar a propuestas que estén más a nivel del corredor, que tengan un impacto más regional, es decir, propuestas que estén muy enfocadas, localizadas y en esa reserva puntual no aplicarían, pero si tienen un impacto mayor y no solo a nivel de región, sino específicamente en las KBAs que son más cercanas, podrían tener una posibilidad desde una propuesta ya que tenga una formulación de gobernanza, por ejemplo, o de fortalecimiento de capacidades. Entonces, desde ese punto de vista, sí. Ok, sí. Y gracias, Marta. Y vemos que esta pregunta se ha repetido de forma similar para distintos países, entonces aplicaría la misma respuesta, ¿no? Seguimos con la siguiente pregunta. ¿Nos enviarán las memorias de esta presentación? Yo creo que sí, podemos compartirle la presentación. Como les digo, también vamos a tener, estamos grabando, así que esto va a estar subido en el web de Andes Tropicales,
pero si quieren el correo mismo con el PowerPoint, yo les recomiendo que por favor se inscriban en la lista de asistentes, porque ahí tendríamos los correos electrónicos. La siguiente pregunta es, las organizaciones que hemos participado antes, ¿tendremos la misma cuenta? La misma cuenta de Conservation Grants se refieren, ¿cierto? Me imagino que sí. Esto, ahí tal vez Jorge o Michelle. Yo puedo contestar. Si no han cambiado nada, se puede usar la misma cuenta. Pero por favor, si hay algo nuevo en la cuenta, por favor, actualizar. Ok, Y súper, gracias. justo, es una buena pregunta. Por favor, si tiene personas de la misma organización, no crear nueva cuenta de organizaciones, porque ahorita tenemos una situación, una organización tiene 3 cuentas diferentes y hace bastante problemas por la base de datos. Entonces, por organizaciones que pueden tener más que una persona trabajando en una propuesta, asegurar que está usando la misma cuenta de su organización y no creando nuevas cuentas organizacionales. Ok, gracias Michelle. La siguiente pregunta, ¿se tiene proyectado más o menos cuál puede ser la fecha de inicio? Esa pregunta me parece que yo la respondí en la parte de los próximos pasos. Esperamos que la contratación se dé a mediados de año. La siguiente pregunta es, si la organización va con otra organización en consorcio, ¿irían ahí en la sección 5A? Sí, justamente eso lo presentó mi colega Marta, ¿no? Ahí se tiene que explicar las organizaciones socias y las organizaciones claves con las que se podría trabajar. A ver, la siguiente pregunta. ¿Pueden enviar el formato en Excel del presupuesto, por favor? Esto de acá, yo creo que sí. A ver, Jorge y Marta, si me ayudan con esto, por favor. Sí pueden. Para las donaciones grandes, hay un formato, ¿no, Michelle? En Excel. Y también para las pequeñas donaciones, sí tendríamos en Excel. Entonces, vamos a ver la manera de cómo al que esté interesado le hacemos llegar eso. Aunque no estoy seguro si es en qué etapa. Michelle, ¿tú quieres aclarar eso? Sí, aquí yo creo hay otra vez la diferencia entre las pequeñas y grandes donaciones. Para las grandes donaciones, su carta de intención no requiere un presupuesto en Excel. Justo el formato en línea en Conservation Grants ya tiene como un formato y se puede ingresar sus datos. Para CPF, las donaciones grandes, sí invitamos a ustedes para para completar la propuesta grande. Después vamos a entregar un archivo de Excel, pero solamente si está invitada para parte 2. Yo creo Jorge y los demás pueden explicar para una propuesta en pequeña donación, el sistema es diferente. Sí, para una pequeña donación lo que pedimos es el formato en Word. Tampoco se requiere que esté en Excel. Pero sí es más fácil para la gente calcular en Excel y luego pasarlo al formato en Word. Se le puede facilitar también el formato en Excel, que lo tenemos también. Sí, como mencionaba Jorge, realmente no requieren el Excel tampoco para la pequeña donación. Pueden llenar esa tabla como se mostró en esa sección de presupuesto y pueden prepararlo aparte y luego trasladarlo allí. Para los que ya quieran entrar en mucho más detalle de la preparación, entonces nos consultan y pues les enviaríamos ese Excel. Pero no es necesario, ese no lo vamos a pedir. Sí, sería más para un manejo interno de ustedes y bueno, eso. Ok, gracias. Seguimos. La siguiente pregunta es,
¿puede un aplicante ser parte de más de una propuesta y se puede presentar más de una propuesta tanto para pequeñas como grandes donaciones? Entendería que esta pregunta es si es que una organización puede presentar más de una propuesta. La respuesta a esto es sí, pero la idea podría ser buscar propuestas o temáticas que sean complementarias, ¿no? O sea, porque al final lo que no se quiere es digamos, tener dos propuestas, una gran donación, otra pequeña donación de exactamente lo mismo, los mismos resultados, sino más bien buscar algún tipo de tal vez complementariedad, o tal vez puede ser otra propuesta, pero en otro KBA, en otra área clave de biodiversidad, ¿no? Entonces, eso puede ser. No sé si Jorge, Marta, Michelle quieren complementar esta respuesta. Michelle, tal vez. Sí, solamente para así complementar lo que Cynthia dice, también ser cuidadosa en el número de propuestas que van a enviar, porque yo he visto a veces una organización puede poner mucha por algunos y a veces no sabemos qué es la prioridad para esta organización. Entonces, o sea, siempre es bueno calidad más que cantidad, puedo decir. ¿Verdad? Sí. Sí. Pero es factible, una organización puede ser como entre como líder en un proyecto y una subacuerdo, una consultoría en un otro, no hay problema. No sé, Jorge o Marta. No, yo no tengo mayores comentarios. Está claro. No, es correcto. Ok. Continuamos. Nos preguntan si podemos dar los correos de contacto oficiales. Sí, les va a compartir por el chat los correos, el correo del RIT, que es el que está en la presentación. Ok, seguimos. Luego, a ver, otra pregunta. Esta pregunta es de Isabel Moya, desde La Paz, Bolivia. Pregunta si en el presupuesto los costos de apoyo a la gestión se refieren al overhead. Para las propuestas grandes, ¿hay algún formato de memoria de cálculo para el presupuesto? La organización, son varias preguntas. ¿La organización que reciba financiamiento debe emitir una factura a nombre de CPF? Bueno, son preguntas bastante específicas. Yo creo que ya... Empecemos con la primera, sí. ¿no? Sí, a ver, Jorge, si tú puedes responder en este caso. Sí, normalmente se paga overhead en la medida que sea parte de la normativa institucional. Si es que la organización tiene un reglamento, tiene procedimientos establecidos para overhead, se puede considerar el overhead. Pero normalmente lo que se hace en los proyectos de CPF es que los costos de operación se los incluye como parte de los gastos directos. Como digo, a no ser que la organización tenga un requerimiento expreso en eso. No sé si hay algo más que complementar. Solamente también, Jorge, está correcto. Entonces, cuidado. Yo sé nuestra unidad de financiar. Si ustedes van a incluir overhead, van a buscar qué cubra este overhead. Y van a chequear que no hay duplicación de estos gastos en overhead con los gastos directos. Por ejemplo, renta. Si su overhead ya incluye renta, no pueden incluir renta otra vez como un gasto directo o con equipo financiero. Entonces van a asegurar que no hay una sobrelape o duplicación de los mismos gastos. Ok, la siguiente pregunta, bueno, era si para las propuestas grandes había un formato de memoria o cálculo del presupuesto. Ya se respondió eso, que no es el caso para las grandes donaciones. La siguiente pregunta es, ¿la organización que reciba el financiamiento debe emitir una factura a nombre de CPF? Esto muchas veces ocurre en Bolivia. Jorge, requiero aquí que por favor nos apoyes con esta respuesta. Bueno, normalmente una organización sin fines de lucro no se requiere que presente ninguna factura, ¿no? Pero eso puede depender, dependiendo del tipo de beneficiario que sea. Como digo, normalmente no se pediría ninguna factura,
porque esto es una subdonación o una donación a una entidad sin fines de lucro, pero si eventualmente el receptor fuera una entidad privada que en este caso tuviera fines de lucro, creo que tendríamos que consultar legalmente cómo se procedería en esos casos. Y no sé si en Colombia o Perú puede hacer algo diferente, creo que sería muy parecido también, pero no, normalmente no es el caso, no se piden facturas. Ok, continuamos. La siguiente pregunta es, ¿tienen alguna preferencia sobre si la carta de intención está escrita en inglés o español? Bueno, se puede presentar propuestas en ambos idiomas, ¿no? No hay problema. Con ¿Y ese qué lado, preferencia tendríamos? sí. Si prefieren español, mejor. Pero si desean en inglés, no. Si hablan español, les recomendamos que las escriban en español, ¿no? Michelle tiene Sí, un... mi experiencia también es la propuesta es como una herramienta de manejo de su proyecto. Entonces, si van a trabajar en un país latino, la preferencia yo creo es que debe estar en español cuando se pueda. Obviamente, más no es por la necesidad de CPF, porque estamos bilingües, pero es una mejor práctica que la propuesta y presupuestos y todo sea en español para que el equipo trabajando en la zona entiendan bien lo que contempla la propuesta misma. Gracias, Michelle. La siguiente pregunta ¿es posible que CPF financie asistencia a eventos académicos como congresos, como una estrategia de difusión de resultados? Michelle, ¿si nos puedes apoyar con esta respuesta? No voy a contestar sí o no, ¿ok? Hay algunas cosas que son muy contextuales, ¿ok? Si, por ejemplo, ustedes están en Cali y quieren hacer una presentación en Cali sobre un proyecto, obviamente podemos, mirar. Pero, ir a Europa para presentar una, informe, yo creo es más difícil. Entonces, muchas de estas preguntas son muy contextuales y no es como una sí o no. Es una discusión y yo creo que es importante cuando ya entran su proyectos, van a ver, es un diálogo para entendemos qué están, por qué es importante. Entonces, no somos como otros donantes. Cuando entra, es sí o no. ¿Me entiende? Muchas veces, si hay una luz verde para seguir con la propuesta, va a recibir llamadas, discusiones para que estamos de acuerdo que todo hace sentido, cabe dentro de la estrategia, las políticas de CPF. Por eso a veces es, mejor preguntar, pero es muy prematuro decir sí o no. Lo que puedo decir es no vamos a financiar a veces maestrías, cursos para hacer investigaciones académicos, ¿me entienden? Entonces puedo decir esto. Ok, gracias, Michelle. La siguiente pregunta es, ¿dónde se encuentran los formatos que nos dieron a conocer en esta charla y que podemos bajarlos? Todos esos formatos los pueden encontrar en las bases de nuestra convocatoria. Si ustedes ingresan a la página andestropicales.net, lo primero que les va a aparecer es un link que dice, ¿no? Primera convocatoria para propuestas de pequeñas y grandes donaciones. Hacen clic ahí y ahí se describe todo, se pueden descargar las bases, ahí están todos los formatos. Así que por ese lado no hay problema. La siguiente pregunta es, ¿una propuesta grande puede ser para más de un país? Sí, eso se comentó al comienzo de la presentación. Como ya se dijo, esta convocatoria está abierta para Perú, Bolivia, Colombia, y proyectos regionales o multipaís que pueden incluir, bueno, mínimamente 2 de estos 3 países, ¿no? Entonces podría ser un proyecto incluyendo los 3 países, o tal vez un proyecto Perú-Bolivia o Perú-Colombia, pero sí es posible.
Solamente que en ese caso sí deben de explicar muy bien en su carta de intención cuáles son los roles, ¿no? Y eso tiene que estar bastante definido. La siguiente pregunta es si una red o alianzas de instituciones puede postular a una propuesta. La respuesta es sí, porque esta convocatoria va abierta a organizaciones de la sociedad civil. Y para CPF, organizaciones de la sociedad civil incluye varias cosas. Incluye ONGs, ¿no? También incluye redes, incluye incluso empresas privadas, pero vinculadas a temas de conservación, ¿no? O empresas verdes, por así decirlo. Y academia, ¿no? Instituciones educativas. Entonces sí es posible, pero también es importante que tengan personería jurídica. Eso sí es importante. No sé si ahí alguno de mis colegas quiere agregar algo. Sí, en alianzas también es importante que para ambos pequeños y grandes donaciones, necesitamos una organización tomar liderazgo. O sea, CPF solamente va a firmar un convenio directamente con una organización y no con una alianza. Entonces, siempre hay modalidades de trabajar a través de alianza. Por ejemplo, un proyecto puede tener algunos subacuerdos con otras organizaciones o un convenio de servicios profesionales. Pero hay maneras de trabajar con alianza, pero en términos legales, CPF o los RIT van a entrar en convenio con una organización tomando el liderazgo de alianza. No sé, y justo nos gusta trabajar alianza. Son buenos. Marta, ¿tú quieres decir algo? Sí, complementar un poquito esas opciones de las que hablaba Michelle y cómo se puede presentar una propuesta con alianzas. Pues un caso puede ser entre diferentes organizaciones que se presenten, pero con una líder, ¿cierto? Como mencionaba Michelle, que hagan un acuerdo, se organicen según el marco lógico, las actividades, los componentes que van a realizar y según la experiencia que tenga cada organización. Entonces luego pueden acordar cómo van a hacer la ejecución de las actividades con diferentes personas de estas organizaciones, de modo que ya en la contratación, entonces ya se vería como también una implementación de esa alianza, ¿no? Pueden ser 2 personas de otra organización distinta a la que se presentó, por ejemplo, trabajando con un contrato directo para la propuesta que se hayan presentado, es una opción. También, si se hacen actividades, por ejemplo, de fortalecimiento desde CPF, desde los RIT para los socios, por supuesto, las organizaciones aliadas están ahí, estarían como invitadas a participar en reuniones, en actividades, y también lo pueden visibilizar en los diferentes productos que vayan a generar. Pueden poner los logos de las diferentes organizaciones que vayan a estar en alianza. Entonces, hay formas en que se pueda visibilizar esa alianza hacia afuera y que también la puedan manejar interno para que haya una participación entre todos previamente acordada. Eso. Gracias, Marta. Tenemos una pregunta final. ¿Se deben articular las líneas y enfoques transversales y en qué parte de la propuesta se hace? Esta es una muy buena pregunta, porque sí, saben que todas las propuestas tienen que responder a una línea estratégica y una o más prioridades de inversión, pero estos enfoques transversales se deben de incorporar más bien en la parte de la justificación y el enfoque, ¿no? Justamente la justificación se tenía que describir el programa de conservación, entonces podría ser que dentro de esta descripción se incluya alguno de estos enfoques y sobre todo también en las propuestas, ¿no? Que es justamente la parte de qué cosa se va a hacer para atender ese problema. Entonces va un poco ahí, en el flujo lógico de la narración que estábamos hablando. Ahí hay una más que ha llegado ahorita de Yapa, como decimos en Perú, para la línea estratégica 3, salvaguardar especies prioritarias amenazadas a nivel mundial. Debemos basarnos en las especies del apéndice 13.3 o también las que se incluyen en la tabla 13.4. A ver, para eso
tendríamos que revisar el perfil del ecosistema. Me parece que son las del apéndice 13.3. A ver, si nos dan un segundito, o tal vez tú, Michelle, tienes... Se dice en la estrategia. ¿Dónde está? Necesito leer otra vez. Ni voy a decir, aquí es mi... Se puede ver mi capítulo 13, ¿verdad? Aquí está, no se puede ver, pero yo tengo imprimida. Y número 3 se dice aquí, apéndices 13.3. ¿Ok? Entonces, por eso, por favor, leer. Yo soy como la maestra, leer, ¿verdad? Sí, eso es cierto. Por eso les hacemos incidencia, todo está en el perfil. Hay una más. Si una propuesta para pequeñas donaciones es seleccionada, ¿para qué fecha se calcula el depósito? Bueno, habíamos dicho que esperamos firmar contratos a mediados de año, ¿no? Entonces, a partir de eso, sería a partir de esa fecha. Ahora sí, esas son todas las preguntas que tenemos, si no me equivoco. Entonces, en todo caso, agradecerles a todas y todos los asistentes. Yo creo que ha sido un primer reencuentro y encuentro para algunos que estamos recién entrando a esta aventura de CPF. Así que muy felices de su interés y estamos con muchas expectativas, con muchas ganas de trabajar conjuntamente, de co-crear y bueno, finalmente asegurar la conservación de nuestro hotspot. No sé si alguno de mis colegas quiere agregar algo ya para cerrar. Por mi parte, simplemente agradecerles a todos por su interés. Ha sido un gusto reconocer a varios amigos, colegas, viejos socios de CPF y bueno, decirles simplemente que seguimos con el compromiso de seguir adelante, de sacar buenos proyectos y cuenten con nosotros para ayudarles en lo que esté a nuestro alcance. Muchas gracias. Sí, bueno, también reiterarles que acá estamos para resolver dudas. Tenemos muchos recursos, como habrán visto, las páginas web de Andes Tropicales, de CPF, archivos, videos en YouTube. Hay bastante información que les puede ser de utilidad, la pueden revisar en cualquier momento, aprovéchenla. Y si aún así, por supuesto, hay dudas, acá estamos atentos. Y también reiterarles las gracias por estar acá. Y quizás últimamente, muchas gracias. Como Jorge dice, es un gran orgullo ver otra vez organizaciones, nombres, no veo fotos o nada de mucha gente que conocemos. Esperamos que vamos a tener mucho éxito en fase 3, como salió en fase 2. La verdad es, yo creo agradecer a ustedes por ese excelente logros, porque poder tomar los logros a los donantes de CPF es clave para recibir nuevos fondos. Entonces, si no es para ustedes su compromiso, no estamos ahorita en fase 3. Entonces, muchísimas gracias. Espero que van a aprovechar como los 3 coordinadores para poder entregar muy buenas propuestas. Gracias. Gracias. Chao Muchas a todos. gracias. Hasta luego. Gracias, Michelle. Gracias a Chao, gracias a todos. todos. Gracias a todos. Muchas gracias. Chao. Gracias, Muchas gracias. Hola. Muchísimas Buen fin de gracias. semana para todos. Chao. Gracias. 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 Lo Muchas mismo. gracias. Fin de semana, que estén muy bien. Gracias, buen verles. Gracias. Fueron